Hay aerolíneas que nacen con suerte y hay otras que, honestamente, no debían existir. Y lo que estás a punto de escuchar es una parte de la historia de Avianca que casi nunca se ha contado, porque cuando miras su recorrido, con guerras, presiones políticas, crisis económicas, sabotajes, quiebras, pandemias y conflictos laborales, la pregunta no es cómo creció. La verdadera pregunta es, ¿cómo sigue viva desde 1919? Y eso no es todo, porque su historia empieza mucho antes de llamarse Avianca. Todo comienza en 1919, en Barranquilla, Colombia, cuando se funda una empresa con un nombre larguísimo, SCADTA, Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo. Y aquí viene lo interesante. En ese momento, Colombia prácticamente no tenía aeropuertos. No había pistas, no había torres de control, no había infraestructura. Entonces, ¿cómo volaban? Con hidroaviones, aviones alemanes Junkers F-13, con flotadores que aterrizaban directamente en ríos, especialmente en el río Magdalena. Literalmente los pasajeros subían al avión desde la orilla del agua. En 1920 se realiza el primer vuelo oficial entre Barranquilla y Puerto Berrío. Y poco después ya conectaban ciudades clave como Girardot, Neiva y más adelante Bogotá. Ahora es que viene lo bueno. SCATA se convierte en la primera aerolínea comercial de América y la segunda más antigua del mundo. Pero había un problema enorme. SCATA tenía socios alemanes, y eso, justo después de la Primera Guerra Mundial, no caía nada bien en Estados Unidos. El gobierno estadounidense veía a SCATA como una amenaza estratégica. Temían influencia alemana en América Latina, especialmente cerca del Canal de Panamá. Resultado, le prohíben volar a Estados Unidos y cruzar ciertas zonas clave. Y como respuesta, Estados Unidos impulsa a Pan American Airways, lo que luego sería Pan Am, para competir directamente con SCATA. Aún así, SCATA crece. Para 1939, ya había transportado más de 10.000 toneladas de carga y cientos de toneladas de correo. Era una bestia aérea para su época, pero llega la Segunda Guerra Mundial, y tener capital alemán ya no es solo incómodo, es peligroso. Entonces, ocurre algo clave. El principal accionista vende en secreto las acciones a Pan American y se decide fusionar SCATA con una aerolínea local. En 1940 nace oficialmente Avianca. Avianca se convierte en la aerolínea bandera de Colombia y empieza a volar como nunca antes. En los años 40 y 50 incorpora aviones Douglas DC-3, DC-4 y luego los famosos Lockheed Constellation, esos de triple cola que parecían naves espaciales. Y atención a este dato. En 1956, Avianca llevó a la delegación olímpica de Colombia hasta Australia. Un viaje de 61 horas de vuelo, con múltiples escalas solo para repostar. Una locura para la época. Luego llega el gran salto tecnológico, los jets. En 1960, Avianca opera su primer Boeing 707. Después vendrían los 727, 737 y ya para los años 70, el monstruo. En 1976, Avianca incorpora el Boeing 747, el famoso Jumbo Jet. Se convierte en la primera aerolínea latinoamericana en operar el avión más grande del mundo. Bogotá, Madrid, Bogotá, Nueva York, Europa, Estados Unidos. Avianca estaba jugando en primera división. Durante casi 20 años, los 747 de Avianca cruzaron océanos con más de 350 pasajeros por vuelo. Y mientras tanto, en tierra, la empresa construía el edificio Avianca en Bogotá, el más alto del país en ese momento. Todo parecía perfecto. Pero la historia de Avianca no es una línea recta, es una montaña rusa. En 1989 ocurre uno de los episodios más oscuros de la aviación latinoamericana. El vuelo 203 de Avianca, un Boeing 727, fue víctima de un ataque criminal en pleno vuelo, cuando un artefacto fue introducido de manera deliberada dentro de la aeronave, provocando su pérdida total poco después del despegue. Este suceso trágico conmocionó al país y marcó profundamente la historia de la aerolínea.
A finales de los años 90, Avianca tenía demasiadas deudas, flota costosa, crisis económica regional y competencia fuerte. En 2003 ocurre lo impensable. Avianca se declara en bancarrota bajo el capítulo 11 en Estados Unidos. Primera quiebra en su historia. Estaba literalmente al borde de desaparecer. Y aquí entra en escena un personaje clave. Germán Efromovich, empresario que compra la mayoría de acciones e inyecta capital. Gracias a eso, Avianca sobrevive. Se reestructura, cambia imagen, renueva flota, llegan los Airbus A320, los A330. Y entonces pasa algo gigante. En 2010, Avianca se fusiona con TACA Airlines, la aerolínea líder de Centroamérica. Se crea Avianca TACA Holding. La nueva Avianca tenía presencia en casi toda América Latina. Colombia, Perú, Ecuador, Centroamérica, Caribe. Flota de más de 150 aviones, más de 100 destinos. Y lo más importante, en 2012 entran a Star Alliance, la alianza aérea más grande del mundo. Avianca ahora volaba con Lufthansa, United, Air Canada, Singapore Airlines. Estaba oficialmente en la élite global, pero otra vez, la historia se repite. En 2017 ocurre la huelga de pilotos más larga de la historia de la aviación comercial, 51 días. Miles de vuelos cancelados, pérdidas millonarias. Daño enorme a la reputación. Y en 2019, Germán Efromovich pierde el control de la empresa. Las acciones pasan a manos de acreedores ligados a United Airlines. Avianca entra en modo supervivencia. Y entonces llega el golpe final. En 2020, el mundo se detiene. Aviones en tierra, fronteras cerradas, ingresos en cero. Avianca estaba más en rojo que la bandera china. Tenía más de 7.000 millones de dólares en deudas. Resultado: segunda bancarrota bajo capítulo 11. Otra vez al borde de desaparecer. Se reducen flotas, se devuelven aviones, miles de empleados salen, se cancelan rutas. Pero ahora es que viene lo más importante. Avianca sale de la quiebra en 2021 con un modelo completamente nuevo. Ya no es 100% aerolínea tradicional. Tampoco es una low cost pura. Es una aerolínea híbrida. Tarifas más bajas, pero sin incluir todo. Pagas por maleta, por comida, por asiento. Pero mantiene lo fuerte. Rutas largas, clase ejecutiva, salas VIP. Además, reconfigura aviones para meter más asientos. Una 320 que antes tenía 150. Ahora puede tener casi 200. Menos lujo, más eficiencia. Y esto es algo que casi nadie cuenta. Hoy Avianca mantiene su flota mediante una combinación de centros propios de mantenimiento en Colombia y El Salvador, talleres certificados bajo normas internacionales, contratos directos con fabricantes como Airbus y Boeing. Los Boeing 787 reciben mantenimiento bajo programas de Boeing Global Services. Los Airbus A320 y A330 operan con contratos por horas de vuelo. Cada componente tiene ciclos estrictos de inspección. Motores, tren de aterrizaje, sistemas hidráulicos, aviónica. Nada se deja al azar, porque una aerolínea que ya pasó 2 quiebras no se puede permitir una tercera por fallos técnicos. Y aquí viene el giro final de la historia. En 2023, contra todo pronóstico, Avianca fue la aerolínea más puntual del mundo. Sí, número 1 global, después de 2 quiebras, después de una pandemia, después de conflictos, crisis financieras y reestructuraciones. Hoy transporta más de 24 millones de pasajeros al año. Tiene hubs en Bogotá, Lima y San Salvador. Forma parte del grupo Abra junto a Gol. Y tiene pedidos de más de 100 aviones nuevos, Airbus A320 Neo. Avianca tiene una de las historias más impresionantes de la aviación. Tan impresionante como este video que te muestro en pantalla. Entra a verlo y descubre más curiosidades del mundo de la aviación.